esta charla es muy difícil de hacer que entre en media hora y con algunos problemas de transmisión en vivo, que también es todo pulmón, cuesta mucho estar atentos a dar la charla y a transmitir en vivo. Vamos a tratar de hacer rapidito todo para no dejarle tiempo a los chicos que van a mostrar algo más práctico que me parece va a ser mucho más interesante. Bueno, ¿qué debo considerar para que mi aplicación sea apta a nube? Arrancamos. Primero hablemos del ciclo de vida de desarrollo. La mayor parte de ustedes seguramente se dedican a desarrollo, si han pasado por la facultad o si están trabajando en un equipo de desarrollo, seguramente habrán visto algo como lo siguiente, que son distintas fases de lo que tiene que ver el ciclo de desarrollo de cualquier aplicación. Este ciclo de desarrollo está un poco viciado, por lo menos en los últimos 20 años, se vieron muchos cambios, sobre todo en los últimos 10, de cómo era a cómo es. Entonces, si bien el círculo tiene todas las etapas que siempre fueron las mismas, nos encontramos con cosas que tal vez, si metemos la lupa, hacemos doble clic, nos vamos a dar cuenta de que no siempre son tan triviales como uno cree. Primero que nada vemos que está la estrategia en ese círculo, si lo vuelven a ver o si lo miran pausadamente después, van a encontrar que lo primero es la estrategia. Cuando uno arranca con un nuevo desarrollo, sobre todo hoy en día que se habla tanto de startups o de aplicaciones que salen para mobile, mucho de lo que hoy usamos como Netflix, Twitter o algunas de las plataformas que usamos como redes sociales, nacieron siendo una idea que arranca siendo algo que rápidamente tiene que evolucionar en base a estudios de mercado. Y a veces las aplicaciones no nacen con ese estudio de mercado, sino que directamente van a programar lo que se le ocurre a alguien. Entonces, la primera etapa, que es la estrategia, es muy importante y no hay que dejarla de lado. Es analizar la demografía, ver de qué se trata la cultura de la gente que va a usar esa aplicación y si realmente lo que vamos a hacer tiene sentido o no. Una vez que vemos que es un negocio, arranca así lo que vemos y aprendemos nosotros como informáticos en la facultad, lo que es el diseño, donde vamos a decir esta aplicación va a tener alguna arquitectura determinada. Después vamos a empezar con lo que es el desarrollo, ya ahí aparece un repositorio, aparece un lenguaje, varios lenguajes, frameworks, librerías, etc. Después tenemos lo que se llama testing, pero cuando yo hago desarrollo, hoy en día se promociona mucho metodologías ágiles y prácticas como TDD, que no tienen que ver con el test, sino que tienen que ver con guiar el desarrollo a partir de los tests, que no es lo mismo que testear. Entonces, esto que es parte del desarrollo, a veces se confunde porque parece ser la otra etapa que es de testing. La etapa que es de testing, que no tiene que confundirse con los tests que tiene que hacer el desarrollador para desarrollar, es la etapa donde yo debería hacer algunos tests que tienen más que ver con la seguridad, que tienen que ver con el estrés, y ver si mi aplicación con carga va a funcionar bien o no, ¿sí? También tiene que ver con test de aceptación, es decir, si mi cliente está de acuerdo con lo que estoy entregando. Es muy difícil para los que hacemos desarrollo llegar a ese acuerdo donde si yo hice la casa que el cliente esperaba. Yo qué me imaginé cuando hice un software, cuando lo entregué y qué recibió el que está pagando por esa casa y recibe algo que no es lo que espera. Bueno, eso se llama test de aceptación. Por otro lado tenemos lo que es el deployment. El deployment tiene que ver con los despliegues. Poner una aplicación en un ambiente y actualizarla. No siempre poner una aplicación en un ambiente es ponerla en producción. También tiene que ver con ponerla en ambientes que son de testing o preproducción. Y por lo tanto, esto de los despliegues es algo que se habla, pero mucho de la ingeniería de software termina en un entregable, ¿no? Un entregable es algo que le entregas a alguien. ¿Y cómo se materializa? ¿Qué le doy? ¿Un zip? ¿Le doy un tar? ¿Le doy un qué? Bueno, un despliegue sería un entregable más real que mucho de lo que a veces pensamos que es un disquete, un CD, un pendrive o algo, o una URL para descargarlo, ¿no? Y el mantenimiento es asegurar que la aplicación se comporta como se espera en el uso. Pero no es solamente cómo se comporta en el uso porque el usuario que usa la aplicación está conforme con cómo hice la aplicación, sino además que la aplicación se comporta bien cuando la usa. Si ustedes están usando, por ejemplo, servicios como YouTube o Google, que siempre andan bien, de repente, cuando anda mal, ya desconfían en ¿qué? Que les anda mal la conexión a Internet. Es más, muchos probamos que la conexión a Internet anda bien entrando a Google, porque confiamos en ese servicio. Bueno, el mantenimiento es garantizar de que mi software es realmente estable y no solamente que se comporta como el que pidió hacer algo se hizo como se pidió, sino mantenerlo después.
Bien, ¿con qué hitos estamos menos cómodos de esos que acabo de decir? Es decir, de todo lo que dije, ¿qué es lo que menos hacemos? Yo esto que estoy diciendo acá, obviamente que no traje ninguna estadística ni nada, pero claramente todo software que se empieza a hacer es porque la parte de la estrategia se evaluó y alguien dijo hay que hacerlo. Generalmente cuando nos toca a nosotros que somos los técnicos, que mucho no nos importa, empezamos a programar algo que ya es negocio para alguien. Empezamos a programar. La parte del desarrollo, análisis de requerimientos e incluso la arquitectura de la aplicación no están en discusión. Hoy quien va a arrancar a hacer una aplicación ya tienen claro si va a ser una aplicación monolítica, microservicios, etc. Tiene que ver con la arquitectura. Y cuando empiezo a desarrollar uso un framework, uso Git. Toda esa parte la aprendemos bien en la facultad. Nos recibimos y somos expertos en eso. Pero ¿qué pasa con esto que se llama test de estrés, test de seguridad? ¿Qué pasa con los test de aceptación? ¿Cómo los implemento? De eso como que en realidad está un poco verde, al menos salimos como profesionales y nos damos cuenta que en eso nos falta. Por otro lado, con los deployments, los despliegues, justamente desplegar una aplicación en un ambiente no es de las tareas más amenas, más simples. Hoy por ahí donde siempre encontramos que, porque desplegué una nueva versión, rompí algo porque me olvidé de hacer algo. Es difícil desplegar aplicaciones y tener en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta para que una aplicación se actualice bien. Y el mantenimiento es algo que tampoco solemos saber bien cómo saber que una aplicación funciona bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para saber que una aplicación funciona? Entonces, esto que identificamos como lo que menos sabemos, nos lleva también a otras preguntas. Arquitectura de aplicaciones. Recién mencioné un par. ¿Cuáles son las que se conocen? Bueno, primero que nada, cuando hablamos de arquitectura hay una cierta confusión. A mí a veces me cuesta también explicar esto, porque cuando empezamos a hablar hablamos de lo que conocemos. ¿Y qué conocemos? Conocemos paradigmas de programación. Vamos a programar en objetos, procedural, que por ahí no se usa tanto, funcional. También conocemos frameworks. Programo en Django, programo en Rails, programo en Laravel, uso PHP, Ruby, JavaScript, Java, Kotlin. Hay un montón de lenguajes, hay un montón de frameworks. Y esa parte como que de alguna forma conocemos el framework, somos buenos en el framework, pero no es el todo. Por otro lado, también aplicamos buenas prácticas. Cuando estudiamos en la facultad aprendemos patrones de objetos, por ejemplo. Aprendemos a respetar los estándares de codificación. Sabemos que hay que aplicar TDD, a veces no lo hacemos. Seguimos los lineamientos que el framework nos dice. Pero cuando hablamos de arquitectura de aplicaciones, ¿qué tipo de arquitectura de aplicaciones conocemos? Hoy se habla mucho de los monolitos o aplicaciones monolíticas y se habla también de microservicios. Y por otro lado tenemos aplicaciones que están orientadas a servicios, SOA. Estos como los tres pilares que hoy están más de moda. Sin embargo, cuando uno tiene una aplicación que puede llegar a ser una aplicación front-end hecho en Angular, por ejemplo, con un backend hecho en Python, en Django, en Flask, esa API, ese backend, termina siendo un monolito. Una aplicación, una arquitectura monolítica, porque es un gran bloque, un bodoque. Eso que mostré como tres pilares no es todo. Tenemos como arquitecturas diseño en capas, lo hemos aprendido los que somos más de la generación 90s, 2000, lo aprendimos mucho. ¿Con qué? Con el tema del diseño en capas, de tener una capa de vista, una capa de acceso a datos, los middlewares. Esa palabra estuvo tan de moda que durante mucho tiempo se vendía con eso. Vamos a programar con middleware para hacer una cosa u otra. Tenemos Model View Controller, que es más un patrón de diseño que se usa más para aplicaciones desktop, pero que también se llevó a la web con los controllers, con las vistas y con los modelos, ¿sí? Rails es un buen ejemplo que implementa MVC. Por otro lado tenemos Single Page Applications, que son las famosas aplicaciones JavaScript hechas en Angular o en React y un backend hecho en algún lenguaje, más del lado del servidor. Tenemos Progressive Web Applications, que son muy parecidas a las SPA, pero que en realidad se usan para correr desde un dispositivo mobile o desde una aplicación desktop. Por ejemplo, Spotify, la aplicación de Spotify de desktop, que está hecha así. Tenemos la arquitectura SOA orientada a servicios, donde esto también se habló mucho, fines del 2010.
donde uno tenía un service bus, un API gateway, tenía distintas formas de implementar servicios con WSDL, SOAP o con API RESTful. Y hoy en día están los microservicios que son la vedette del momento. Hoy en día todo el mundo quiere hacer microservicios. ¿Por qué? Porque es el gran problema que tenemos con, por ejemplo, el transporte público. Uno se transporta en micro, de repente se da cuenta de que si ese micro pincha una goma, hay como 50 personas que quedan frenadas. Y si el micro se frena en una calle angosta, frena el tránsito. Ese es el problema de un monolito. Mientras que si la gente en vez de andar en micro anduvieran en scooters, sería mucho más dinámico todo, porque si se rompe un scooter, afecta a una sola persona, y ese es el concepto de microservicios versus monolito, básicamente. Obviamente que contado así es maravilloso. Para implementarlo aparecen miles de problemas. ¿Por qué? Porque los microservicios necesitan patrones. ¿Cómo hago una transacción distribuida? Bueno, ahí aparece el patrón Saga, empiezan a aparecer otras cosas para poder trabajar con los microservicios. Entonces, sabemos patrones de objetos, no sabemos de patrones de microservicios, ni hablar de la autorización, autenticación de servicios, etc. Ahora, otro tema más que surge es el tema de los despliegues. Hablamos de despliegues recién, pero ¿qué podemos decir de los despliegues? ¿Puedo parar una aplicación para actualizarla? Es muy común, o fue muy común, yo viví esa época donde decíamos, pasado mañana vamos a actualizar, mandábamos un mail a todo el mundo y decíamos, actualizamos en tal momento, y de repente se apagaba todo por, decíamos, una hora, con buena suerte terminábamos antes, con mala suerte el día siguiente. Ahora, ¿qué pasa si usted está mirando Netflix, está terminando la serie que están mirando y de repente se corta? Decís, lo estoy pagando y encima me cobran por casas y encima se corta. No lo aceptaríamos, ¿no? Pero detrás de Netflix, no solamente hay una infraestructura fenomenal, increíble para seguir como modelo, sino que estas cosas se tienen muy en cuenta. Entonces, yo no puedo admitir un downtime, ¿no? Lo mismo pasaba en el Estado. O sea, que AFIP hoy diga, voy a actualizar y de repente no puedas emitir factura, afecta a un montón de gente. Ni hablar si tenés que pagar algo para poder hacer algo, bueno, o los BEPS cuando pagás alguna cuestión. ¿Cómo podría evitar esos downtimes ocasionados por los despliegues? Bueno, tendría que ver cómo automatizar o usar herramientas que me ayuden a hacerlo, porque generalmente el problema está dado por personas. Y si encima sumamos a esto los microservicios, ¿con qué nos encontramos? Que no tenemos que desplegar un microservicio nada más. Tenemos que desplegar un microservicio en un ecosistema de microservicios, tenemos que actualizar certificados, tenemos que verificar un montón de cuestiones y hay que tener muchas variables en la cabeza y es muy factible que me equivoque. ¿Qué tipos de estrategia de despliegue tengo? Tengo rolling updates, que es lo que se ve con esa animación, que es una versión de la aplicación que está en Bordeaux y la voy reemplazando por versiones de la aplicación que están en rojo. Ahora, esto de rolling update, que es muy usado en Kubernetes, es lo que uno va reemplazando versiones viejas de contenedores por versiones nuevas de contenedores, ¿sí? Al costado lo que tengo es Canary. Canary Deployment se usa mucho para probar algo. Entonces yo tengo una versión que se llama Canario porque esto es lo que usaban mucho en las minas. Los mineros cuando iban a trabajar llevaban un canario para ver si se moría porque había alguna fuga de gas, por ejemplo. Entonces, si falla, es como la válvula de escape, salía la gente. Acá pasa lo mismo con el software. Pongo una versión nueva, veo cómo se comporta, balanceando tráfico en un subconjunto de usuarios para ver cómo se comporta. Si se comporta bien, empiezo a transicionar de una versión a otra. Y esto se hace progresivo, con muchas variables que van midiendo cosas. Y el último de los escenarios es bastante costoso de implementar porque lo que tengo es toda la infraestructura de una versión montada y levanto una nueva versión similar y lo único que hago es cambiar el tránsito. Como en los trenes, cambio para que las vías vayan de un lado para otro, básicamente. Es costoso porque replico la cantidad de infraestructura que tengo para una versión para otra infraestructura. Lo bueno del rolling update es que se hace con un porcentaje. Pero no sé si se dan cuenta que algo que se ve ahí es que simultáneamente la misma versión del software tiene que funcionar a la vez. Entonces de repente tengo gente accediendo a la versión nueva y gente a la versión vieja. Mi aplicación tiene que pensarse de esa forma. Bueno, la estrategia, todas estas estrategias, como vimos los cuadraditos, consideran muchas instancias de mi aplicación. Y de ese problema todavía no hablamos. Entonces,
estamos hablando de escalabilidad de una aplicación. Estamos hablando de que una aplicación no es solamente un servidor Linux con un Apache y un PHP. No, estamos hablando de, hoy mostraba, eran 9 aplicaciones similares. O sea que el despliegue es replicar los 9. Y ahí aparece un nuevo problema, que es la escala. ¿Escalar una aplicación es fácil? Entonces, la pregunta que decimos ahí, ¿podemos escalar fácilmente? ¿Cómo balanceo el tráfico entre las instancias? Ahí aparece un nuevo actor, un balanceador, un load balancer. ¿Cómo hago para pisar la misma configuración en todas las instancias? Aparecen nuevos problemas. Hay patrones en el desarrollo orientado a objetos que nos han enseñado en los libros y todo, como por ejemplo el patrón singleton, que es un antipatrón para el escalamiento. Porque si yo tengo más de una instancia atendiendo y tengo un singleton, deja de ser un singleton. Tengo 2 singleton. Y si tengo 9 instancias, tengo 9 singleton. Hay que ver cómo lo implemento. Obviamente que si trabajo en Java, por ejemplo, lo tengo solucionado con algún JBoss, por ejemplo, que tiene que ser algún application server que soporte este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa con los logs? Tengo 9 instancias, 1000 instancias de una aplicación corriendo, tengo los logs de todo junto. ¿Qué pasa con las sesiones? ¿Qué pasa cuando manejaba sesiones en aplicaciones más viejas? No hoy en día con APIs que envían un token y ya son stateless. ¿Qué pasa con las sesiones? ¿Cómo se manejan cuando están distribuidas? Bueno, ¿qué es esto de la escalabilidad? Bueno, la escalabilidad se define como cambiar la escala de un recurso. Pero cuando uno habla de cambiar la escala, puede pensar en... Siempre pensamos en crecer, nunca en decrecer. El problema es que si yo siempre pienso en crecer, porque yo tengo que bancar más volumen, está todo bien, pero yo estoy pagando en la nube por lo que uso, quiero que si no tengo volumen de gente, quiero decrecer. Entonces, no siempre el problema de la escalabilidad es crecer, también es decrecer. ¿Y qué tipos de escalamiento existen? Está el vertical, que paradójicamente no escala, que es comprar hardware más grande. Si yo trabajo on-premise y no estoy en la nube, es difícil comprar hardware más grande, porque tengo que volver a instalar un servidor para poder sacar el código que está acá, le saco el disco rígido y se lo meto en la otra. Decimos, listo, funciona. Si estamos en Linux, funciona. En Windows no tanto. Me voy a escenarios de nube y es muy fácil hacer eso. ¿Por qué? Porque en la nube simplemente apago la máquina, le digo agrandala y crece. Pero ¿cuál es el techo de este problema? Porque esto tiene solución. O sea, generalmente cuando me quedo corto de recursos, hago eso y pago la máquina más cara que vende mi proveedor de nube. Pero el problema es que cuando llegué al tope, no puedo seguir creciendo. Entonces, ¿cómo hago para seguir escalando cuando el gigante más gigante deja de ser lo más grande que puedo soportar? Bueno, ahí tengo el escalamiento en X o el horizontal, que es replicar en instancias similares, más chicas, y balanceo entre ellas. Eso es el escalamiento horizontal. ¿Qué problema tiene? En el deployment. ¿Quién se come el garrón? El que tiene que desplegar, porque en vez de desplegar una sola vez, desplegás en 8, 9, en 100. Tenés que replicar configuraciones, tenés los logs, etc. Después tenemos el escalamiento, que estos son los ejes del escalamiento de microservicios. Escalando en I. Escalando en I es la posibilidad de escribir varios servicios para los distintos endpoints de, por ejemplo, un desarrollo. Entonces, yo lo que tengo es una aplicación que yo la veo como un monolito, pero cuando le digo barra login va al servicio A, cuando le digo barra checkout va al servicio B, cuando le digo barra search va al servicio C. Esto que acá se ve como microservicios y que a priori nos cuesta pensar cómo implementarlo, en el mundo de Kubernetes, con lo que se conoce un ingress, es muy fácil de hacer. Entonces ahí es donde uno encuentra que los microservicios se simplifican con algunas de las composiciones que me ofrece esta plataforma. Y por último, tengo el escalamiento en Z, que es parecido, pero la lógica está en otro lado, donde yo hago una suerte de sharding. Aquellos que conocen sharding por las bases de datos, es decir, separar la capacidad de cómputo o el almacenamiento en base a algún índice en bases de datos, también se puede pensar en los servicios. Por ejemplo, si yo pido el servicio de products y lo que hago es pensar que todos los que empiezan con la letra A a la G los atiende el servicio de arriba, de la H a la O el del medio y de la P a la Z el de abajo. Separo la carga. Bien. ¿Y el mantenimiento? Bueno, no solo es cuestión de desarrollo. Las aplicaciones no solamente responden a cambios del desarrollo por usabilidad, como les decíamos, también hay que tener en cuenta las condiciones de carga, porque cuando una aplicación se carga mucho, colapsa,
Tenemos que conocer siempre, por lo tanto, la salud de mi aplicación y poder estar midiéndola, como cuando nos ponen un holter para hacer nuestra presión y saber si de repente se nos disparó en algún momento, nos miden todo el día. Bueno, así tenemos que tener nuestras aplicaciones cortitas para saber qué pasa y poder establecer cuál es la capacidad, porque si yo sé de antemano que la capacidad de mi aplicación es de 10 usuarios, ya sé que cuando estoy en el usuario 11 necesito una instancia más de mi aplicación. Sé cuándo escalar. Esto me permite definir la capacidad, me permite saber cuándo me saturo. Entonces, ¿qué tenemos que observar? Bueno, los logs. Hay que mirar los logs de una aplicación para ver si se producen errores, para saber qué es lo que está pasando. Pero ver los logs de una aplicación es fácil. Si tengo 10 instancias es un poco más complicado, pero si tengo 100 instancias o 1000, ya es imposible que un ser humano pueda seguir eso. Tenemos que centralizar los logs entonces, y apoyamos en herramientas que nos lo permitan hacer. Tenemos que usar métricas para saber cómo funciona mi aplicación. Y lo que siempre pensamos que tenemos que mirar es el uso de CPU, memoria, red, disco. Pero en realidad, en las aplicaciones que se usan hoy en día, en las arquitecturas que arrancamos hablando, que son web, no es lo que más importa, la CPU, la memoria y eso. Si bien importan, lo que más importa son otras métricas distintas, ¿sí? Estas métricas son las que menciono acá. Si bien hay distintas tendencias que evalúan unas u otras, las más importantes terminan siendo cantidad de peticiones que recibo, cantidad de errores sobre la tasa de error, que sería la cantidad de errores sobre esas peticiones, y la latencia, que es el tiempo que demora cada petición en responder. A cualquiera de ustedes, si se ponen a comprar algo, sobre todo si vale plata, por ejemplo, si tengo que comprar una notebook o una tele grande, se van a dar cuenta que cuando vayan a pagar esas, no sé, 200.000 pesos, 100 y pico mil pesos, si no les responde en el lapso de unos segundos, se van a poner un poco nerviosos. Eso es lo que hay que evitar, que nos pongamos nerviosos. Y generalmente está demostrado que tiene que rondar la latencia cerca o por debajo del segundo de cualquier endpoint. Bueno, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo atiendo todos estos problemas? Tengo bastantes problemas. ¿Cuáles son esos problemas entonces? Bueno, mucho esfuerzo del ciclo de vida, todo lo que aprendemos se dedica a analizar mucho de requerimientos, mucho de metodologías ágiles, mucho de desarrollo, patrones. Somos unos expertos en entregar cosas que no corren. Eso es lo que sabemos hacer, porque cuando lo ponemos en producción se desarma. Entonces, ¿cómo entregamos? ¿Cómo desplegamos? ¿Cómo mantenemos? Esas son las preguntas que nos tenemos que empezar a responder. Y aparece esto de 12 Factor Apps, o aplicaciones de 12 factores. ¿Y qué es? Bueno, no los quiero complicar tanto. ¿Qué son los 12 factores? La definición de los 12 factores dice que, bueno, primero esto data del que el primer commit es recién de noviembre del 2011. Los 12 factores cumplen este año más de 10 años. Es decir, que están entre nosotros hace un montón, pero muchos no lo conocen. Describen la experiencia de personas que han estado involucradas directamente en el desarrollo y despliegue de cientos de aplicaciones, trabajando sobre plataformas como servicio como Heroku. No sé si alguno de ustedes conoce Heroku. Pero Heroku era una forma de desplegar aplicaciones que automatizaba eso y se manejaba todo mucho con paneles de ambiente. Entonces, lo que hizo mucha de la gente que trabajaba en estas condiciones y que vio buenas propiedades en cómo se trabajaba con Heroku, dijo, vamos a escribir alguna especie de manifiesto, como el manifiesto ágil, para ayudarnos a ver cómo podemos ordenar el desarrollo. Y los despliegues y que nuestras aplicaciones sean aptas para poder poner en una plataforma como servicio como Heroku, y también para armar un esquema de trabajo más ordenado para que también las nuevas plataformas como servicio se suban ahí y que los desarrolladores no suframos para subir aplicaciones en esta plataforma como servicio, en aquella o en aquella. Entonces, ¿qué es lo que ofrece esto? Que una aplicación que respete los 12 factores garantiza que esa aplicación va a poder usarse como software as a service, van a minimizar las diferencias entre desarrollo y producción, el escalamiento va a ser viable sin cambios significativos en la arquitectura de mi aplicación y los despliegues van a ser posibles en plataformas de nube. O sea que si me prometen todo esto, estamos felices. ¿Por qué estamos felices? Porque todo lo que decíamos que eran problemas, parece que, por lo menos, como siempre, con estos mandamientos, tengo todo solucionado. ¿Qué dicen estos mandamientos? Son 12. Acá están los 12.
Habla de código de base, de cómo trabajar con los repositorios, de dependencias, configuraciones, backing services, construir, distribuir y ejecutar, procesos sin estado, puertos independientes, concurrencia, desechabilidad, mantener desarrollo y producción similares, logs y administración. Todo esto que les estoy mostrando acá, el link está al principio, lo pueden leer ustedes. Yo voy a hacer un breve resumen de los que puse en negrita, más que negrita en azulcito, y resalté. ¿Qué es el código base? Las aplicaciones se versionan, de eso ya no hay duda. ¿Quién trabaja sin versionar el código? Difícil de encontrar. Si hay múltiples repositorios, se trata cada uno de una aplicación de 12 factores, por ejemplo, microservicios, o algo orientado a servicios, tipo SOA. No se comparte código entre dos aplicaciones de 12 factores, es decir, si vos tenés que reusar código que está en un repositorio con otro que está en otro repositorio, usa una librería, no hagas un submódulo de Git. Una versión de una aplicación con el mismo código base puede desplegarse en diferentes ambientes usando configuraciones particulares. Es decir, que el alma de una aplicación debería estar en su configuración, no en el código. No hay que tocar el código para desplegar en nuestro ambiente. Es como que yo les diga que ustedes se compren una PlayStation y que cada juego lo tienen que programar para cada cliente que lo compra. No. O sea, el score o los puntos que tiene cada persona están guardados en su PlayStation. Pero la aplicación es siempre la misma. Dependencias, segundo punto. Hay que usar gestores de dependencias. Todos sabemos que si trabajamos en PHP se usa Composer. Si trabajo con JavaScript uso NPM o Yarn. Si trabajo en Java uso Maven o Gradle. Si trabajo en Python uso Pip. Si trabajo en Ruby uso Gemas o Bundler. Ahora, lo importante de esto es poder versionar cuál es el manifiesto de esas librerías que yo uso. De cuáles depende y de qué versiones. Y si puedo guardar el log file, mejor aún. De hecho, es lo que debería hacer. ¿Qué significa trabajar, hablar de las configuraciones? La configuración de una aplicación es lo único que puede variar entre despliegues de una misma versión. Es decir, que yo la misma versión la puedo desplegar en producción, preproducción, QA y producción. ¿Qué difiere una de otra? Su configuración. ¿Qué es su configuración? La base de datos, el servidor de mail que usa, la URL, algún servicio remoto, etc. La configuración en sí, más los datos, es lo que conforma la esencia de una aplicación, el alma. Consideramos configurable cualquier dato que modifique cómo esa aplicación se conecta con servicios. Por ejemplo, bases de datos, etc. Y todo lo que es configuración no debería estar versionado. Sí los default. Vos podés configurar que tu aplicación, como va a usar MySQL, el puerto de la base de datos es el 3306. Porque no vas a estar configurándolo siempre y querés darle una ayudita a quien vaya a configurarlo. Pero no vas a versionar el nombre de la base de datos de producción. Está mal. Y no deberías versionar nunca una credencial. O sea, una contraseña. Backing services. Esta palabra no la quise traducir porque no hay una traducción linda. Si bien los 12 factores están traducidos por gente del idioma español, y el idioma español tiene distintas connotaciones en distintos países. Entonces, a mí me costó mucho leer siempre la palabra octeto. No me gusta. De hecho, hay una plataforma de desarrollo en Kubernetes que se llama Octeto con K, hecha por unos mexicanos en alusión a que nunca les gustó octeto, justamente, la palabra octeto. Octeto es algo que no nos gusta y no me gusta traducir palabras que no solemos consumir nosotros. Entonces, backing services, ¿qué sería? Cualquier servicio que está como de backend para que tu aplicación funcione. Lo interesante de esto es que los tenés que ver como recursos conectables. Tu aplicación se tiene que conectar a una base de datos que si se cae y levanta un esclavo, una alternativa, pueda cambiar la URL de la base de datos y funcione, ¿no? Entonces, en relación al punto anterior de cómo configurar el acceso al servicio, generalmente vemos que muchos de nosotros configuramos una aplicación como db-user, db-host, db-port, db-password, como distintas variables, ¿no? Bueno, una propuesta de mejora es usar URLs para conectar. Hoy se ve mucho en los frameworks más modernos que vos conectás con una sola variable, database URL, tenés database protocol, database user, database password, database host, database port, database name, y después los argumentos serían db-options o db-connect-options, si quieren. Todo eso, que son como 5 variables de ambiente o 5 entradas de configuración, se resuelven con una.
Si cambio esto de la base de datos a, por ejemplo, la URL de SMTP, sería smtps //user password @host port. Exactamente lo mismo. Sirve una cosa o la otra. En caso que un backend service falle, yo puedo cambiarlo fácilmente. Esa es la idea de esto. Construir, distribuir y ejecutar. Bueno, hoy en día las aplicaciones mucho no se compilan porque no todos trabajan en Java.net, menos en C o C++, aunque algunos sí lo hacen. Nosotros tenemos clientes en la empresa que sí trabajan con C++ y que necesitan compilar, pero en realidad hoy también se transpila, que es lo mismo que compilar, JavaScript. Entonces, cuando vamos a producción tenemos que transpilar y miércoles que tarda JavaScript en transpilar. Tarda por lo menos 6 minutos, 10 minutos a veces, depende de la cantidad de cosas que agrego. Lo cierto es que hay que separar esas etapas de construcción, que tiene que ver con esa compilación o transpilación, de la de ejecución. Ni hablar que también de la distribución. La construcción genera un artefacto listo para ser desplegado posteriormente. Se entregan artefactos listos para usarse, no entornos de desarrollo para construirse. O sea, lo que entregamos, los entregables, los artefactos que le damos a alguien para instalar, debería ser siempre algo listo para correr. La distribución consiste en mover el artefacto de un repositorio y compartirlo, ¿no? Por ejemplo, si existe una librería, subirla a un repositorio de NPM o un pip o lo que fuere. O si hablamos de Java, subir tu jar a un JFrog o un Nexus o a un Apache Archiva. Y si hablamos de contenedores, es subir el contenedor a Regex. La ejecución es el runtime de la aplicación en un ambiente y para ejecutar una nueva versión se debe realizar un despliegue. ¿Cómo hago los despliegues? Con herramientas que automatizan los despliegues. Procesos sin estado. Esto es fundamental. Hoy lo sabemos, los microservicios, las APIs, RESTful, hipermedia, todo lo que desarrollamos hoy debería ser sin estado. ¿Y qué es el estado? Bueno, el estado es, por ejemplo, una aplicación que maneja sesiones. ¿Cómo nos sacamos de encima las sesiones? Muchos no nos preguntamos cómo se manejan las sesiones, pero a veces se manejan en el file system, en PHP, por ejemplo, en el file system del nodo donde corren. Si tengo más de una instancia, al piste. Entonces las sesiones las tenés que sacar con memcache a Redis. Ya sabemos que muchos de los datos se persisten en base de datos, pero ¿qué pasa con los archivos? Si tengo un WordPress, ¿dónde subo las imágenes? A un file system compartido. Mantener desarrollo y producción similares. No sirve de nada que desarrollen SQLite y en producción usen Postgres. Está mal. Tenemos que usar lo mismo en desarrollo que en producción. Esta distancia que se produce se puede medir de distintos lugares. Esa es una que digo, pero en realidad lo que tratamos de reducir son los tiempos de despliegue. Primero que nada, que el desarrollador, cuando comita código, pueda verlo rápidamente arriba, para lo cual no podemos pasar por 50 instancias. Desde que el desarrollador, porque desarrollaba en SQLite, después lo tiene que probar en el ambiente donde tiene un Postgres, no. Usemos siempre lo mismo. Hoy en día tenemos máquinas que soportan correr estos servicios, no debería ser un problema. Quienes desarrollan deben involucrarse además en definiciones de despliegue. Esto tiene que ver con lo de DevOps que se hablaba en la charla anterior. Los desarrolladores participan en cómo se hace el despliegue. También, quienes desarrollan tienen que empezar a participar en observar cómo tu aplicación se comporta en producción. Ver los logs, ver las métricas y entender qué es lo que pasa ahí. Y las herramientas usadas en desarrollo y producción sean tan parecidas como sea posible. Los logs, lo que dicen los 12 factores es no utilizar archivos para guardar los logs, sino escupirlos, los logs, sí, escupirlos bien feo, en la salida o error estándar. Además, promover el uso de logs en una sola línea, ¿sí? Salvo cuando uno tiene una excepción. Y de esta forma se simplifica la captura de los logs por el runtime donde corre la aplicación. Sea un contenedor, sea systemd, o porque los voy a levantar con alguno de estos productos que sirven para agarrar los logs y llevarlos a un lugar centralizado, como es el caso de FluentD. Esta persona que estamos viendo acá, yo no suelo recordar muchos nombres de las personas técnicas buenas, pero bueno, Kelsey Hightower, lo pueden ver con el pelado nerd. El flaco es un grosso, habla y es armonioso, es muy claro. Escribió en Medium, yo les puse la URL porque era muy larga la de Medium, la achiqué, de lo que se llaman 12 Fractured Apps, donde él cuenta justamente cómo implementar. No hay muchos ejemplos de cómo implementar 12 Factor Apps. Bueno, él lo muestra con un ejemplo hecho en Go, así que de paso aprenden Go si quieren para seguirlo.
¿Qué es lo que se dice de los 12 factores y los contenedores? Bueno, con la aparición de Docker, los 12 factores empezaron a sentirse mejor. ¿Por qué? Porque las buenas prácticas de armar contenedores van muy de la mano con los 12 factores. Y nos encontramos con cosas muy parecidas. Por ejemplo, cuando trabajo en contenedores me dicen tenés que escribir los logs en la salida estándar. 12 factores me dice lo mismo. Configuraciones a través de variable de ambiente. Contenedores me dice lo mismo. Se construyen y se distribuyen y despliegan imágenes de contenedores. Es lo mismo que me dice que tengo que hacer los 12 factores. O sea que empezaron a encontrarse analogías. Y la gran pregunta final que nos hacíamos, por lo menos en la presentación de la charla, es ¿y Kubernetes es la solución a todos mis problemas en la nube? La respuesta es sí o no, la dejo al final. Pero, ¿qué dice acá? ¿Qué es Kubernetes, primero que nada? Bueno, en el sitio de Kubernetes es un infierno de complejo. Ahora, en su sitio se lo define así muy vagamente, como diciendo que Kubernetes es una plataforma portable y extensible de código abierto para administrar cargas de trabajos y servicios. Nace en un momento donde los contenedores estaban en auge, pero no había muchos clústeres de contenedores. Estaban Mesos, Swarm, que es una porquería, y Rancher en ese momento. Mesos, una maravilla, pero muy difícil también de trabajar con Mesos. Facilita la automatización y la configuración declarativa. Declarativa es un HTML es declarativo, un XML es declarativo. Yo declaro lo que quiero y después hay un navegador que sabe dibujar el HTML. ¿Sí? Eso es declarativo. Es como que en mi casa digo, yo quiero tanta temperatura y hay algún tipo de caldera o aire acondicionado que lleva, digamos, la temperatura al valor deseado. Acá es lo mismo, yo no es que despliego, yo le digo al clúster, yo quiero esto y el clúster hace posible que eso se dé. Es como digamos, como tener a... ¿cómo sería? Como un... ahí no me sale, Aladín, el que frotás la lámpara y sale el genio y hace todo por nosotros. Además dicen que puede verse como una plataforma de contenedores, de hecho lo es, como una plataforma de microservicios, también lo es, porque define los pods, que son conjuntos de contenedores, los servicios que me abstraen de cómo balancear, y me agrega el ingress para poder hacer escalamiento en I. Y nos permite, es portable respecto de la nube, es una plataforma portable a cualquier proveedor de nube. Entonces ahí también tiene algo que es beneficioso. ¿Por qué? Porque podemos implementar Kubernetes en nuestro data center, que podría ser acá en la Universidad de La Plata, que podría ser en un organismo estatal, y el día de mañana si me tengo que ir a la nube, o contrato un servicio de la nube que me provee Kubernetes, y anda, porque yo hablo Kubernetes, no hablo otra cosa, no hablo contra Amazon o contra Azure, de usar Terraform contra Azure o contra sino que hablo Kubernetes, es agnóstico de todo. Entonces como que normalizo el lenguaje. Y esto nos permite portar de la nube al data center propio o al revés, ¿no? Incluso tener el famoso multicloud o una nube híbrida. ¿Por qué estandarizar la forma de porque además estandariza la forma de trabajo que nos ofrecen los cloud providers sin hablar de un cloud provider en específico, es un poco lo que recién les decía. Entonces, ¿soluciona todos mis problemas con la nube? ¿Por qué sí? Por lo que dije, porque estandariza. Todo lo que estandarice siempre es bienvenido, porque desacopla, porque realmente es tan potente que hoy en día todas las empresas grandes están migrando a Kubernetes. Porque hoy en día todos quieren vender Kubernetes, porque en realidad tiene una comunidad atrás, que en la Linux Foundation está en la Cloud Native Computer Foundation, la CNCF, que armó toda una comunidad de productos que se seleccionan y se gradúan y que hoy en día es muy fácil elegir qué producto usar para cada cosa. Entonces realmente sí, me solucionan todos los problemas. ¿Pero por qué no? Porque es muy complejo. Entonces yo si tengo que arrancar con esto, sé que tengo un nivel el nivel de adopción de Kubernetes no baja del año. Vamos a hablar de un año a 3 para decir sí, estoy dispuesto a invertir ese tiempo, ¿sí? Entonces, sí, ¿es la solución? No, porque es bastante complejo de adoptar, ¿sí? Bien. Con esto terminamos. Por lo menos esta charla. ¿Alguna pregunta? ¿Si tienen alguna? Bueno. ¿Por qué podría decir que es complejo? ¿Cómo? ¿Por qué complejo? Porque hoy en día no hay nadie que pueda... Kubernetes lo que tiene es que es un sistema operativo distribuido, si quieres verlo así. ¿En qué sentido? Porque podés aprender Kubernetes, vas a saber desplegar algo en Kubernetes, pero Kubernetes después hay que mantenerlo, entonces hay que asegurarlo.
porque hay que actualizarlo. Porque toda la infraestructura que da soporte a Kubernetes no es simple. Entonces, a ver, yo no quiero aterrar a nadie. De hecho, nuestra empresa lo hace, las personas que empiezan a trabajar con nosotros se capacitan bastante rápido, enseguida salen a usarlo, pero siempre estás aprendiendo. Yo ya llevo en Kubernetes bastante tiempo, yo creo que ya debo llevar unos 6 años, y el año pasado, este año rendí la certificación de Kubernetes, que es la de, no me acuerdo ni el nombre, Certified Kubernetes Administrator, que me aprendí más cosas y me di cuenta que en realidad recién eso que aprendí es casi lo básico, más lo que sabía, y todavía está la parte de seguridad, y queda un montón por aprender. Y además, como dije, es una plataforma para construir plataformas. Entonces, una vez que tenés tu clúster de Kubernetes, puedes usarlo para desplegar, por ejemplo, toda una plataforma de Machine Learning. O puedes desplegar toda una plataforma para hacer serverless en tu clúster sin usar, por ejemplo, Lambda de Amazon. Es decir, usar Knative, que es justamente una plataforma para hacer serverless en tu clúster. Entonces, tenés también la seguridad dentro de Kubernetes, te permite implementar políticas de seguridad. Entonces, tenés para aprender, si querés, Kyverno, o si querés, te podés poner a aprender el tema de, ¿cómo se llama? OPAR, Open Policy Agent. Si te gusta el tema de redes, tenés para levantar distintos tipos de redes, tenés para algunos tipos de redes que te permiten interconectar clusters, otros que te permiten cifrar el tráfico, otros que te permiten implementar network policy, otros que no. Bueno, tenés para hacer dulce de leche en cada área donde te metés. De hecho, ellos se dividen en distintos grupos de interés que se llaman SIG, donde tenés el grupo que se dedica a ver cómo instalar Kubernetes, ¿dónde? En todos lados. Otro que se dedica a ver cómo se integra con los distintos cloud providers. Tenés otro que habla de las redes. De repente deprecan una API y sacan otra para... Estás siempre aprendiendo. Entonces, no es que... Con esto no quiero aterrar a nadie. Nuestro trabajo últimamente requiere estar leyendo todos los días y cada 6 meses los releases de Kubernetes. Cada año van sacando un nuevo release y lo que vas teniendo son deprecaciones de APIs y nuevos objetos y tenés que mantenerte bastante activo. Es un ritmo difícil de seguir. Sí. Sí, tengo una consulta. La plataforma, por ejemplo, la de trabajo es OpenShift. ¿Cómo? La plataforma de trabajo OpenShift, ¿no? Sí. ¿Ayuda a solucionar esa complejidad? No, todo lo contrario. Digo que yo lo tengo que estar en mi empresa y me tengo que tener. No. A ver, Red Hat tiene la particularidad de tomar muchos productos de software libre y ponerle un montón de esteroides, ¿no? Que lo que tienen es que ellos se dicen que OpenShift es una plataforma completa, plataforma as a service. OpenShift es un producto maravilloso. Nosotros en realidad usamos varios clientes OpenShift, pero en realidad a veces, como todo, ¿no? Yo soy de encontrar analogías donde por ahí ni siquiera las hay. Cuando vos tratás de comparar dos cosas y decís que tiene que ver lo que me está diciendo este flaco. Ahora yo, por ejemplo, hace poco tuve que empezar un proyecto con React. Por eso dirás, ¿qué me quiere decir? Con React me pasó que como venía del mundo de programar más backend, tenía que aprender un montón de cosas. Y si algo que me molesta cuando vos empezás con algo, sobre todo React, que es como una librería, no es un framework, a diferencia de Angular. Lo que te pasa cuando empezás es que decís, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y digo, bueno, empezaba por aquí, veía que había una React app, no sé qué, que me decía todo, un scaffolding que me llenaba de cosas, y me asumía un montón de cosas por mí que yo no quería asumir. O sea, me agregaba el ruteo, me agregaba esto, yo no quería parar. Yo necesito saber por qué necesito lo que me estás vendiendo. A mí me pasa que no me gusta comprar... Mi papá iba y compraba un celular con Bluetooth y lo pagaba más caro sin saber por qué. Y le vendían el que tenía el Bluetooth y nunca lo iba a usar hasta hoy, que creo que su auto no tiene Bluetooth, o sea, lo tiene al pedo Bluetooth. Toda la vida lo tuvo al pedo. Entonces digo, ¿por qué compramos cosas que no necesitamos muchas veces? A mí lo que me resulta interesante del mundo de Kubernetes es que con Kubernetes solo tenés para que te sobre. OpenShift me soluciona un montón de cosas más. Y de entrada no sé por qué las compro a veces. Estamos orientados para el developer, para que pueda vender una aplicación en segundos y te puedas a través de la file, puedas hacer un montón de cosas, pero lo hacemos rápido. Si te haces por todo... Lo que hay que hacer es aprender a usar eso y que lo hace tan automático que hay cosas que te preocupan para encontrar el problema. Sí, el único problema... Si realmente ayuda a esa complejidad de Kubernetes, que es costoso también, y bueno, es decir, tengo una herramienta que es costosa, es compleja, pero también está otra que me ayuda a hacer las cosas, pero también es complejo.
A mí nunca me gustaron las IDE, tampoco. O sea, si yo me siento en Eclipse, aprieto play y me genera el war que le doy al tipo para que le ponga un JBoss, me soluciona un montón de problemas. Pero ¿cómo se hizo eso? Si el día de mañana lo tengo que meter en un Jenkins o lo tengo que meter dentro de un pipeline, no sé qué hizo. Eso es lo que me da OpenShift a veces, ¿sí? Yo entiendo de que está bueno digamos, está bueno, la plataforma está genial. Y para un desarrollador está genial. Pero a veces lo que tenemos que preguntarnos es qué background me estoy perdiendo, ¿no? Por toda esa automatización que me ofrece, porque justamente está bueno entender un montón de cosas de lo que está pasando por detrás de todo esto. Que no digo que no esté mal, a ver, me parece genial, a mí me parece que como venden el producto y el producto está muy bien cerrado, pero a veces lo que pasa es que después de que hiciste todas las capacitaciones que te ofrecen y leíste todo lo que leíste, si te hubieras centrado en leer lo mismo en el mundo vanilla, tenés también el mismo valor agregado y vas eligiendo vos el camino. Por eso digo, lean la CNCF, entren a la CNCF, entren acá y vean todo lo que tienen. CNCF, Landscape. Y cuando entran acá, se cae todo porque tenés todo lo que están viendo ahí. Perdón, fui acá. Se ve chiquitito acá. Pero todo lo que tienen acá pueden elegir ¿de qué? De streaming and messages, de base de datos, de application, definition, and image building. A ver, muchos de los productos que vos ves acá, ¿sí? Son productos que seguramente OpenShift eligió. OpenShift, depende de qué versión estás. Si estás en la 3.11, OpenShift venía con Jenkins. Si estás en la versión 4 de OpenShift, te ofrecen Argo, ¿sí? Y el cambio, digamos, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, digamos, esa decisión, vos vas a ir viendo acá qué nivel de graduación tiene Argo. O sea, nosotros cuando elegimos Argo, en nuestra página podés ver que dimos una charla hace un tiempo de Argo, dijimos, Argo la rompe. Y de repente vimos que Jenkins se usaba en la versión 3.11 de OpenShift y decíamos, qué raro. En la versión 4, Argo. Nosotros ya veníamos hablando de Argo antes. Ahora, bueno, está bueno. Está bueno. Lo que pasa es que acá, si vos estás haciendo esto, no vas como los caballos con esto acá y te dicen, ahora tengo que usar esto. Tecton también, otra cosa. Tecton también, acá ya bueno, vas viendo cómo va, pero me parece que, bueno, Argo se viene comiendo medio el mercado. A ver, como plataforma está genial. El tema es, yo me mantengo muy siempre, bastante me gusta ser más vanilla que seguir una plataforma que me da todo servido. Bueno, lo dejo a los chicos porque se nos está yendo mucho tiempo.